¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrevista internacional especialmente preparada para este fin de semana y para hablar del tema que está en boca de todos. Siria, que vive sus horas más crudas desde que se inició este conflicto por ahí por marzo del 2011 durante ya una lejana primavera árabe. Los combates no solo están en su capital Damasco, sino que ha llegado al corazón mismo del régimen de Bashar al-Assad, con cruentos asesinatos a sus colaboradores más cercanos. Todo enmarcado en un remedio de guerra fría, con un bloque occidental pujando por dureza las sanciones y un oriental, por otra parte, que veta resoluciones radicales. Para hablar de este contexto y de todo lo que está ocurriendo en Siria, estamos con Ricardo Marzuca, analista internacional del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. ¿Cómo está usted? Bien, Cristian, muchas gracias. La primera pregunta, por supuesto, cae de cajón. ¿Cae o no cae Bashar al-Assad? Bueno, pareciera ser que las cosas tienen un proceso y ese proceso no pareciera tener una marcha atrás. Ineludiblemente, en todos los contextos de esta primavera árabe, ¿no es cierto?, que se inició el año 2011 y que parece estar evidentemente vigente en la medida en que yo diría que es un proceso de larga duración, que va a tener avances, que va a tener retrocesos. En ese contexto me parece que la caída de Bashar al-Assad es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo, indudablemente que uno no puede... ¿De cuánto tiempo no se puede decir? Pero aparece, digamos, como un hecho irreversible. Sí. Y esta caída principalmente está ligada a la primavera árabe de sus países vecinos que hemos visto tanto en Egipto, en Libia y en todo el mundo árabe ligado al Mediterráneo, digamos. ¿Están ligadas a esta revuelta? A mí me parece que está absolutamente ligada a la primavera árabe. Se inicia justamente en el contexto de primavera árabe. Ha sido más larga. Ha sido indudablemente más larga. Tiene que ver con los contextos de cada uno de los países donde... con un sentido común, digamos, las sociedades civiles se han levantado. Yo diría que la característica común de la primavera árabe es que es un movimiento que viene desde abajo, que viene desde las sociedades civiles, cansadas indudablemente de la represión, de la falta de democracia, de la falta de participación, de sistemas represivos, del clientismo, de la corrupción política e indudablemente de dictadores enquistados, digamos, por largas décadas en el poder. ¿Qué tan duro es este dictador comparativamente hablando en la región, digamos? Se hablaba incluso que era más blando que su padre, que gobernó hasta el 2000. ¿Es tan duro Bashar al-Assad? Las imágenes demuestran que sí, por lo menos. Las imágenes indudablemente dan cuenta de gran crudeza, digamos, en el uso de armas de fuego de alto calibre con la población civil. Aparentemente en un comienzo se pensó de que Bashar al-Assad, a diferencia de su padre, digamos, iba a dar un matiz distinto, iba a dar una apertura democrática, que se pensó incluso que fue confluente con el ascenso del rey en Jordania. Abdallah, con el rey, ¿no es cierto?, de Marruecos, una triada de jóvenes de nueva generación que aparentemente iban a dar una apertura política, mayor participación. Apertura democrática, se habló incluso del Internet, de la liberalización, justamente el Internet que se ha ocupado ahora para las redes sociales, para minar este régimen de Bashar al-Assad. Sí, por supuesto. Yo diría que las redes sociales han jugado un rol relevante, yo no diría que determinante, pero sí han servido como catalizadores en términos de que la sociedad civil se ha podido organizar en forma, ¿no es cierto?, utilizando la simultaneidad que otorgan las redes, en la medida de poder responder rápidamente, digamos, a las necesidades de la población. Entonces, en ese sentido son determinantes. Aparte del régimen oficialista, que hablamos nosotros de Bashar al-Assad, ¿la oposición son, como han sido calificados, terroristas o son un movimiento prodemocrático? ¿Cómo los podemos definir? Porque es bastante heterogéneo, mucho ligado a la lucha sectaria también. Sí. Bueno, yo diría que la característica acá no es una lucha sectaria. El problema de ciertos países, ¿no es cierto?, árabes, sobre todo, ¿no es cierto?, en el periodo de la posguerra, es que se vieron justamente inmersos en un sistema que fue prácticamente montado por las potencias mandatarias, prácticamente Francia y Gran Bretaña. Es el mismo caso, por ejemplo, que Gran Bretaña en Irak, ¿no es cierto?, donde una minoría suní gobernó sobre una mayoría chií. En este caso, una minoría alawí gobierna sobre una mayoría suní. Pero el tema, digamos... que es una minoría, muy minoría, en este caso, o sea, el 10% más o menos de la población de Siria, ¿no? Sí, aproximadamente es el 10% de la población, enquistada, digamos, en los puestos claves de poder, y indudablemente, digamos, que manejando además el partido que en la década de los 50, de los 60, digamos, emergió, digamos, como el referente más importante en la política interior de Siria, digamos, que es el Baas, que en algún momento gobernó con ciertas coaliciones de izquierdas, liberales, y que en algún momento, digamos, centralizó el poder al punto que quedó, ¿no es cierto?, consignado en la Constitución siria, digamos, que el único
partido político, digamos, que podía gobernar Siria era el base. Entonces nos encontramos con un gobierno de partido único, manejado por una minoría y que indudablemente inquietó además en el poder a la familia de Al-Assad, ¿no es cierto?, prácticamente una suerte de monarquía hereditaria que no es fuera de lo común, digamos. Aprobado por un referéndum, sí, el 2007 con un 97% de aprobación, según las estadísticas de ellos. Estábamos acostumbrados, digamos, en estas dictaduras y autoritarismos de la región, digamos, en el caso de Mubarak, que ganaba las elecciones también por sobre el 95%. No tienen validez, ¿no? Que no tienen absoluta validez, por supuesto. Ahora Siria también está insertado en un concierto internacional. Tenemos, por un lado, a Occidente y Estados Unidos, y por el otro, a Rusia. ¿Qué tanto importa esto? Porque se habla incluso de un remedio de guerra civil, donde tenemos a Rusia e incluso Irán pujando por una no intervención en Siria, y a Occidente con ganas supuestas, tampoco con un acelerador a fondo, pero con ganas de intervenir, en el caso de Estados Unidos. Sí, el tema de las intervenciones obviamente que tiene sus pros y sus contras. En el caso de Libia vimos una intervención de la OTAN, prácticamente Francia y Gran Bretaña liderándolo, Estados Unidos en el trasfondo, digamos, pero apoyando, digamos, la operación, donde de alguna manera siempre ponen en entredicho, digamos, de alguna manera, hasta qué punto el levantamiento de la sociedad civil es una aspiración real, verdadera, que emergió desde su fase, o si de alguna manera existe una manipulación o una suerte de conspiración desde el exterior, que fue el discurso que utilizó Mubarak, que utilizó Gaddafi, que son terroristas o que son islamistas radicales, y que de alguna manera trata, ¿no es cierto?, mediante esa voz de deslegitimar un movimiento que viene desde la sociedad civil. Entonces, las intervenciones desde el exterior, de alguna manera, tienen sus pros, indudablemente, en la medida en que pueden detener el derramamiento de sangre, ¿no es cierto?, el brutal derramamiento de sangre que hemos visto en Siria, pero por otro lado pueden poner también en entredicho hasta qué punto realmente es un movimiento que ha emergido desde la sociedad civil. Por ello occidental le interesa tener un gobierno más ligado a sus intereses en un territorio clave, ¿no? Y en el juego estratégico, indudablemente, que Siria aparece, digamos, como un bastión importante para el gobierno ruso, en la medida en que hace uso del puerto de Tarmus, que está, ¿no es cierto?, en la costa del Mediterráneo Oriental, que tiene una base. La venta de armas, digamos, Siria le ha comprado aproximadamente 3.500 millones de dólares anualmente, digamos, a Rusia en armamento, y además, digamos, la política rusa que ha tendido, digamos, a poner el énfasis en su política exterior de la importancia que tiene la soberanía de cada uno de los países y que las intervenciones del exterior podrían poner en entredicho. Entonces, en esa medida, digamos, está el juego de los intereses de las grandes potencias, esta suerte de guerra fría, entre comillas, a la cual tú hacías alusión, y que pone en el tablero, digamos, por un lado, los grandes intereses, como siempre ha sido, digamos, de las grandes potencias en la región, y por otro lado, las aspiraciones legítimas de la sociedad civil en cada uno de esos países. Y queda un último actor, que es Arabia Saudita. ¿Qué rol juega una especie, que no es democracia, una monarquía, que está pidiendo incluso democracia en el país vecino, con mucho petróleo, por supuesto, además, pero es curioso. ¿Qué rol juega Arabia Saudita en este cuento? Yo diría que Arabia Saudita, desde la década de los 70, finales de la década de los 70, cuando Egipto en algún momento firmó la paz con Israel, fue expulsado de la Liga Árabe, después Mubarak lo reinsertó. Arabia Saudita, con el enriquecimiento a partir, ¿no es cierto?, del petróleo, empezó a jugar un rol relevante en la zona del Próximo Oriente, a ejercer influencia. Pero tiene mucha influencia en Siria, o quiere tenerla, porque yo diría no que quiere tenerla en Siria. Se ha dicho, digamos, de que de alguna manera la conspiración desde el exterior estaría también liderada por las petromonarquías del Golfo, que tienen intereses, digamos, en montar gobiernos de corte, entre comillas, islamista, y en esa medida, digamos, aparece como indudablemente un férreo aliado de la política norteamericana en la región, y por otro lado, digamos, aparece también, digamos, tratando de ejercer sus influencias en cada uno de los gobiernos, digamos, que se están instalando en la zona. Indudablemente que es un tema de tira y afloje, aparece como poco coherente. Muchas veces, digamos, que países, monarquías, digamos, como las petromonarquías del Golfo, el caso de Qatar, el caso de Bahrein, el caso de Arabia Saudita, que aparezcan, digamos, haciendo un llamado o colaborando en una sublevación de la sociedad civil, cuando ellos mismos... Paradójico, por lo menos. Es paradójico porque ellos mismos han reprimido, ¿no es cierto?, sus poblaciones, han evitado cualquier proceso de democratización, mantienen monarquías muy férreas, muy represivas.
muy conservadoras además socialmente, como lo sabemos. Entonces, en ese contexto aparece una suerte de falta de coherencia. En esa medida yo diría que cuando se habla de intervención desde el exterior hay que justamente está esta arma de doble filo, porque se interviene en Siria, porque no se interviene en países, digamos, donde también ha habido una dura represión contra la sociedad civil. Bueno, entonces, ese es un tema complicado. Un problema de larga data del cual seguramente vamos a seguir conversando semana y semana y a ver cuánto le queda finalmente, como dice usted, una bomba de tiempo para Bashar al-Assad. Le damos las gracias a don Ricardo Marzuca del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile y los invitamos a ustedes a seguir en compañía de CNN Chile. Gracias por la invitación, Cristian.